También quería hacer público mis agradecimientos a todas aquellas personas, cientos de personas, tengo que decirlo, que me han mostrado su apoyo y su cariño, incluso llegando a gente de todos los puntos de la comunidad autónoma gallega a través de mis redes sociales que se han puesto en contacto conmigo. Evidentemente, como podéis ver, me acompaña Laureano Bermejo, que es el secretario de Organización de Ciudadanos en Galicia. Por lo tanto, mi decisión es unirme al proyecto que me planteó en su momento la formación de Ciudadanos y porque creo que engloba todo aquello por lo que hoy yo estoy aquí sentada, que es el rechazo absoluto a actitudes políticas intolerantes y sectarias que aún perduran en muchos partidos políticos. También veo a Ciudadanos un partido que rompe con las políticas conservadoras, es un partido moderno, muy transparente y que creo que mantiene una unión y una cercanía que ningún otro partido tiene con los ciudadanos. También hubo otro motivo muy importante y es que, como se puede ver en los medios de comunicación, tanto regionales como nacionales, es el evidente impulso y el evidente trabajo que hace Ciudadanos de cara a las mujeres. Ciudadanos cree en las mujeres y Ciudadanos empuja a que las mujeres estemos en puestos de gestión política importante y en esta que está surgiendo esta cuarta revolución industrial, la mujer tiene un papel muy importante y también en la política y así también lo ve Ciudadanos. Como todos sabéis, el paso que he tomado estas semanas atrás ha sido un paso personal muy difícil y muy duro, pero también quiero volver a decir y quiero recalcar alto y claro que yo fui, soy y seré fuerte y muy valiente, que tengo muchísimo que ofrecer y tengo muchísimas ganas de trabajar desde este momento que me he afiliado al partido de Ciudadanos. No me falta proyecto, no me falta ideas, sino que sobre todo no me falta ilusión para trabajar y para dar cara a una nueva política y desde luego que creo que ahora mismo es el momento de empezar a hacer las cosas de otra manera. Entonces estoy a vuestra disposición para todas aquellas preguntas y Laureano también, para todas aquellas preguntas que queráis realizar. ¿Candidata a la alcaldía entonces? No, esto solo tendrá que valorar en la ejecutiva de Ciudadanos. Esto es un paso a afiliarme al proyecto de Ciudadanos y a trabajar conjuntamente con todo el equipo y por lo tanto eso es algo que delego en Laureano si él quiere hacer algún tipo de aportación. Sí es cierto que Ciudadanos le da las gracias, en este caso a Monse, por el paso que ha dado, que significa un paso importante en su vida política. Además entendemos que es un paso difícil, pero también es cierto que Monse marca un referente en la vida política de la provincia de Orense y es una persona que tiene mucho que aportar al proyecto de Ciudadanos, tanto por experiencia como valía por capacidades e incluso por la valentía que ella demuestra en el día a día o que ha demostrado en el día a día y sobre todo en estos últimos. Lo primero que vamos a hacer es la implantación del partido en Ciudadanos en Sinzo de Limnia. Ella va a encabezar este posicionamiento del partido y va a ser la coordinadora del grupo local de Sinzo y a partir de ahí pues, se elevará una propuesta a la Ejecutiva Nacional previo paso del Comité Autonómico que tiene que ratificar la posible candidatura, en este caso, de Monse. ¿Va a haber otros concejales o miembros del PP en Sinzo que sigan tu camino? Pues no lo sé. Eso supongo que si alguna persona está disconforme en otro partido es una opinión personal y una razón personal que cada uno tiene que decidir y tomar. Yo me atreví y fui valiente y di el paso después de sufrir muchísimas actitudes políticas deshumanas y con mucha falta de humanidad y por lo tanto, como todos sabéis, di el paso el miércoles pasado, creo que fue, y lo que hagan los demás, pues la verdad no me compete a mí trasladarlo o opinar sobre lo que tiene que hacer. O outro día no pleno municipal o Grupo Socialista falou de que
Si iso era verdade, que non o dudan, pero si iso era verdade, que a actitud sería levar ao xulgado a Fiscalía. Sí, eso me preguntaron, esa pregunta ya me la hicieron el otro día en una entrevista en la radio y ya contesté que yo creo que cualquier persona que haya leído el escrito que puse en el Concello de Sinzo, se nota que hablo desde el sufrimiento de lo que he pasado. Es un sufrimiento personal, creo que los juzgados no están para un tratamiento personal que yo he sufrido. Me refiero, creo que hay muchísimas cosas más graves que los juzgados si les compete. Desde luego, yo no voy a perder el tiempo en ir al juzgado para eso. Yo lo que he hecho es dar el paso al frente. No necesito un juzgado para que medie entre yo y el Partido Popular. Me considero suficientemente valiente para hacerlo y así lo he hecho. El Partido Socialista ha aprovechado este momento, lógicamente, para intentar hacer campaña porque puede ver cierta incomodidad en que se presente otro partido en Sinzo de Lime. Por lo tanto, respeto completamente las opiniones de las demás formaciones políticas, pero desde luego no las comparto. Sábese se hai algunha outra... Monse falaba outro día nesa mesma entrevista de que estaba decidindo que había varias ofertas. Sí. Entonces sabe de que hai máis candidaturas. Sí, tengo conocimiento de que se va a presentar también otra agrupación vecinal. Sí, así es. También quería dejar claro, por alusiones, más que nada, el otro día, tanto el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y Miguel Tellado, utilizaron una estrategia basada en falsos testimonios, basada en una mentira para seguir salvaguardando las paredes del partido al que pertenecen. Desde luego repito, y lo voy a repetir las veces que haga falta, que yo no me he ido del Partido Popular porque no haya sido, ni tan siquiera me presenté a candidata del Partido Popular de Sinzo. Me he ido por cosas evidentes que creo que he explicado ya muchísimas veces, y lo que sí le pido al señor Feijóo es que abandone de una vez esas políticas ancestrales basadas en el pacto de la humildad, que desde luego no le benefician en nada. Y si no tenéis más preguntas. No, nada más. Monse decía que aquí en Sinzo no pactaría con el PP rotundamente. El otro día hubo un pleno en la Diputación y salió el tema y se preguntaba a Jacome si consigue Ciudadanos representación en la Diputación, ¿pactaría con Baltar o lo descarta? Realmente nosotros no estamos hablando de pactar o no pactar con una persona en concreta, ni estamos hablando de pactar o pactar con un partido político. Nosotros pactaremos con políticas que defiendan la cultura, que defiendan el beneficio, en este caso, de un ayuntamiento. Y ahora mismo estamos hablando de Sinzo. Cuando nosotros estemos en las instituciones y tengamos los votos necesarios para poder decidir los pactos, a lo mejor son ellos los que quieren pactar con nosotros y son ellos los que tienen que aceptar nuestras propuestas, nuestro ideario y las propuestas que nosotros llevamos en cada uno de los programas electorales de los distintos ayuntamientos que concurrimos. Sí que quería recalcar en ese aspecto, porque creo que a lo mejor no quedó claro el otro día, yo desde luego no puedo pactar con un partido, sea Partido Popular o Partido Socialista, en el que siga mandando o ninguneado por una persona que ha cometido un delito de prevaricación. Creo que es evidente que cualquier persona y cualquier formación política no quiere estar al lado de ese tipo de personas. Por lo tanto, en el Partido Popular de Sinzo de Limia, sigue trabajando y sigue organizando el partido una persona que ha prevaricado y, por lo tanto, Ciudadanos no está al lado de políticos que cometen ese tipo de delitos, para que quede claro. Y si no tenéis más preguntas, agradeceros vuestra asistencia y que sigáis así siendo medios de comunicación plurales y que defiendan la libertad de expresión. Muchísimas gracias.